Nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Leemos la palabra del Señor. Van a pasar los niños. ¿Hay maestro para los niños? Sí. Los niños, por favor, los niños de 1 a 5 años pueden pasar a su aula. Por favor, los niños a su aula para que reciban también la palabra que el Señor tiene preparada para cada uno de ustedes. Aleluya, gloria al Señor. Amén. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. Gloria al Señor. A la escuela dominical. Vamos todos para Amén. aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Aleluya. Soy felicidad. En la clase se sentirá. Amén. ¿Quién irá? Bueno, hermanos, dijimos libro de Hechos, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo número 6. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor, bendita palabra del Señor, hermanos. Me toca, hermanos, este último versículo que leímos. Imagínense ese gran espectáculo, hermanos, que vieron aquellas personas que estaban reunidas cuando nuestro Señor Jesucristo fue alzado al cielo. Maravilloso. Y lo lindo, hermanos, lo que proclamaron aquellos 2 personajes, aquellos 2 ángeles que envió el Señor. A ese mismo Jesús que estáis viendo que fue tomado al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese, hermanos, es el acontecimiento más grande, la promesa más grande, hermanos, que nosotros hemos recibido y la cual estamos esperando. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa venida, hermanos, está muy pronto por suceder. Y ahora yo quiero, hermanos, que meditemos en este momento, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos quizás me dirán, pero si esto ya lo sabemos. Hace años, desde que estoy pequeño, lo estoy escuchando. Ya lo sabemos. Pero le aseguro que hay algunos que no lo saben. Y por amor a esos que no lo saben, lo vamos a predicar. Pero también es más. También yo quiero predicar esto, hermanos. Porque hay muchos que sabiendo que Cristo viene, y que Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación, y dicen que son cristianos, saben que Cristo viene, pero están viviendo una vida como si Cristo nunca fuera a venir. Y eso, mis amados, es muy peligroso. Muchos hermanos están confiando en que así Jesús ya retardó su venida. Y hace más de 2000 años que se está diciendo eso y miren, no viene. Y hermanos, y se están justificando en que Jesús, hermanos, ha retenido su promesa.
y piensan que el Señor, hermanos, los va a esperar hasta que se les dé la gana de reconciliarte con el Señor. Y están viviendo una vida, hermanos, ahí desagradable a los ojos del Señor. Pero, hermanos, esas actitudes son actitudes insensatas cuando conocemos la palabra del Señor. Y la iglesia, hermanos, tenemos que conocer la palabra del Señor, porque no vamos a tener excusa, hermanos, el día que Cristo venga por desconocer de ella. Dice, hermanos, 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así, ¿verdad? Hace 2000 años, ¿verdad? Y el Señor no viene. Aquí se van a llevar otros 1000 años. Pero también si morimos en pecado, hermanos, vamos a tener problemas también. Y si para Dios, hermanos, 1000 años son como un día y un día como 1000 años, y si van 2000 años, hermanos, para nuestro Dios van pasando 2 días nada más. Para que se dé cuenta, hermanos, para lo que nosotros es mucho, para el Señor es poco, hermanos. Pero mire lo que dice el versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no ha venido todavía, es por amor a los que aún no se han reconciliado con Él. Es porque Él no quiere, hermanos, que nadie se pierda, aunque se van a perder muchos, porque muchos son los indiferentes al llamado de Dios. Por eso, hermanos, el verdadero cristiano vive una vida espiritual como que si fuera el último día de su vida. Así tenemos que vivirlo, hermanos. Siempre, hermanos, en comunión con Dios. No descuidando, hermanos, nuestra obediencia a la palabra del Señor. Porque el Señor, hermanos, muy pronto, y cuando lo menos pensemos, va a venir. El saber y creer, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo va a venir, es una doctrina fundamental de la iglesia. No es un cuento de hadas. Es algo, hermanos, que la verdadera iglesia tiene que estar consciente y estar haciendo memoria de que Él va a venir. El Señor, hermanos, en Apocalipsis dijo que Él vendría pronto, muy pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, ¿según qué? Según sea su obra. O sea, mis hermanos, ante Dios no se nos escapa ninguna de nuestras obras, sean buenas o sean malas. O sea, hermanos, que todo aquel que no cree que nuestro Señor Jesucristo viene, no está creyendo en el verdadero evangelio. Es simplemente un religioso que está buscando, hermanos, entretenimiento en una religión, pero que no está buscando el reino de Dios y su justicia. No le interesa su eternidad. No está esperando, hermanos, ese acontecimiento maravilloso que nosotros, los hijos de Dios, estamos esperando. Porque ese acontecimiento, hermanos, será lo más lindo y más glorioso. Y ese acontecimiento, hermanos, tarde o temprano, pero más temprano que tarde quizá, va a venir. Aquellas personas, hermanos, que estaban reunidos ahí cuando el Señor fue ascendido al cielo, dice la palabra del Señor que leímos en el versículo número 6, le estaba pasando algo parecido. Ellos estaban preocupados, interesados por lo que pasaba aquí en la tierra. Y le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice el Señor? Ellos estaban interesados, hermanos, en saber cuándo el Señor iba a restaurar el reino de Israel. Ellos estaban interesados en su reino aquí en la tierra. ¿Cuándo iba a ser?
porque ellos estaban esperando a un libertador, porque ellos estaban cansados de la esclavitud de los romanos. Y ellos dicen: Señor, ¿pero cuándo va a ser eso? ¿Y qué les contesta el Señor? No os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque hay cosas, hermanos, que en la palabra no están reveladas para nosotros, sino que solamente le incumben, hermanos, a nuestro Dios. El día de su venida, hermanos, solamente Dios sabe cuándo va a acontecer, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: solamente mi Padre que está en los cielos lo sabe. Y cuándo va a ser restaurado también el pueblo de Israel en su segunda venida, solamente Dios lo sabe. Lo que sí, hermanos, Dios dejó reveladas en su palabra son las señales. Esas señales, sí, hermanos, están ahí para que nosotros las veamos, para que tengamos entendimiento y estemos siempre sobrios, atentos, hermanos, de que el Señor muy pronto va a venir. Las señales que el Señor nos dejó, hermanos, las encontramos en Mateo 24:5, también en San Lucas en el capítulo 21, y otros versículos también que están en la palabra, pero más claros están aquí, hermanos. En Mateo 24:5-13 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos en ese tiempo, hermanos. ¿Cuántos falsos cristos? Y en toda la época de los 2000 años pasados, muchos falsos cristos han surgido. Y dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Guerras, hermanos, han habido y siguen habiendo en el presente. Pero dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces usted dirá: pero sí dice que todavía no es el fin. Pero, hermanos, hay guerras, rumores de guerras, hay terremotos y se están agregando otros acontecimientos que siguen adelante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos. ¿Han habido pestes, hermanos? ¿Han habido hambres? El coronavirus todavía está. Y anuncian que viene otro más fuerte y a saber cuántas cosas más. Pero, hermanos, está escrito en la palabra que antes de su venida todas estas cosas se verán en diferentes lugares. Y habrá terror y grandes señales en el cielo, dice Lucas. Y todo esto será ese principio de dolores. Dios, hermanos, a nosotros, la iglesia, nos está dando una pequeña muestra de las cosas fuertes que van a venir en el futuro. Pero aún, hermanos, muchos viviendo una vida como que si Cristo no va a venir. Esto es principio de dolores. Estamos en ese tiempo de los principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero ¿es eso, hermanos, lo que a veces oímos predicar? No, hermanos, a veces oímos predicar de que vienen gran avivamiento, de que vamos para cosas grandes. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Dice que nos entregarán y habrá tribulación. Quizá para nosotros no hay tribulación, hermanos, pero en algunos países hay tribulación, y a muchos pastores y a muchos hijos de Dios les han quitado la vida por causa del Evangelio. Gracias por nuestro país, hermanos, porque aún tenemos esa libertad. Pero qué, hermanos, cuando nos tocan, cuando nos llegara ese momento de tribulación, ahí, hermanos, es donde nosotros comprobaríamos si realmente somos hijos de Dios. Porque dice el versículo número 10: y muchos tropezarán entonces, dice. Porque muchos, hermanos, que se dicen ser cristianos no soportarán los momentos difíciles y se enfriarán, como lo que está pasando, hermanos, ahora después de la pandemia.
Si oímos estadísticas, hermanos, en la mayor parte de iglesias, pero de las iglesias que son las iglesias del Señor, son pocos los miembros que están asistiendo. En la mayoría, la asistencia es por mitad. Están llenas aquellas iglesias fiesteras, pero donde se predica la palabra del Señor, hermanos, muchos se han hecho atrás porque han tropezado en los acontecimientos que están viviendo. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Para los que nos gusta escuchar cosas bonitas, hermanos, que nos hablen al oído, ahí nos estarán hablando y nos estarán contaminando con los deseos del mundo y no con la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor, hermanos, de la gran mayoría de la humanidad se ha enfriado. Mire cuánta violencia, cómo matan ahora, hermano, a sangre fría por un celular. Y lo triste y lamentable es que también el enfriamiento llega a la iglesia. Indiferencia. Las puertas de las iglesias están abiertas, hermanos, pero prefieren quedarse en casa o haciendo cualquier cosa y no venir a buscar de Dios. El amor de muchos se enfriará. Yo les bendigo a ustedes, hermanos, porque están en la iglesia, porque no han permitido que el amor de Dios se enfríe. Porque el amor está ahí y somos nosotros quienes atizamos ese fuego del amor de Dios, hermanos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le decía Pablo a Timoteo. Porque es necesario, hermanos, tener esas fuerzas y esa capacidad para poder cumplir, hermanos, y estar. El versículo número 13 que dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahí, hermanos, en este proceso, hermanos, difícil, en que la iglesia, hermanos, está llegando, es donde se va a ver quién es quién es hijo y quién simplemente ha sido religioso. Porque los que realmente, hermanos, hemos conocido a Dios, perseveraremos hasta el fin. Yo le pregunto a usted, ¿está decidido a perseverar hasta el fin? ¿Qué me contesta? Amén. No conteste con miedo, hermanos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos da esa fortaleza y esa fuerza para decir amén. Porque estamos seguros, hermanos, en quién hemos creído. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, somos más que vencedores. Aleluya. Gloria al Señor. Pero los que no soporten, hermanos, darán paso atrás. Y estamos viendo con nuestros propios ojos, hermanos, a muchos que han dado paso atrás. Que Dios tenga misericordia. Porque después, hermanos, qué triste y lamentable, después de estar en una congregación, hermanos, escuchando la palabra del Señor, se vuelvan atrás para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que llegará el tiempo de la apostasía. Porque el apóstata, hermanos, sale de la misma iglesia. De aquellos que dice la palabra del Señor, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Nosotros, hermanos, no podemos ser de ese grupo. Defendamos nuestra fe, hermanos. Mantengamos nuestra fe. Pero mire lo que dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice, vendrá el fin. Entonces, hermanos, el Señor está esperando que esta palabra, que este evangelio se predique hasta lo último de la tierra, y Él aparecerá.
Hoy, hermanos, los medios de comunicación, a través de ellos, la palabra está llegando, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y no habrá excusa para nadie. No habrá excusa, porque la palabra del Señor está llegando. Notemos, hermanos, aquí en este versículo que acabo de leer, que será predicado este evangelio del reino hasta en todo el mundo. Aquí el Señor, hermano, nos está recordando que Él, antes de partir, hermanos, dejó esa gran comisión a sus discípulos y a nosotros. En Marcos 16:15 les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Entonces, con esto el Señor nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Si el hombre o la mujer la recibe, pues gloria a Dios porque la recibe. Pero si no la recibe y la rechaza, ¿qué le vamos a hacer? El Señor dice que el que no la recibe será condenado. Nosotros, hermanos, el Señor no nos ha mandado a convertir a nadie. Lo que sí nos ha dicho, hermanos, de que oremos para que Dios, hermanos, cuando prediquemos esa palabra, redarguya el corazón del que está escuchando esa palabra y pueda arrepentirse de sus pecados y también alcanzar la vida eterna. Y hermanos, y aquí en los versículos que leímos, hermanos, si volvemos allí a Hechos capítulo 1, lo que estamos leyendo en el versículo número 8. Aquí, mire, para que se dé cuenta cómo el Señor relaciona su palabra, nos deja bien establecido que la misión de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra, únicamente la vamos a hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Nadie que no tenga, hermanos, el Espíritu de Dios va a fracasar si intenta predicar la palabra. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder, dice, aquí está la cosa, mire, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué nos va a dar ese poder el Señor? En la segunda parte está: y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mensaje, ese poder, hermanos, que el Señor derramó con su Santo Espíritu, hermanos, allá en el Pentecostés, y que llegó, hermanos, hasta lo último de la tierra. Yo pienso que nosotros quizás estamos en lo último de la tierra, hermanos. Porque el Señor allá estuvo, hermanos, al inicio, en Asia, al otro lado de la tierra. Pero la palabra llegó hasta nosotros, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, que usó a hombres valerosos para que trajeran el mensaje a este lugar, donde nos tenían la mente toda sucia, hermanos, con religión. Pero el Señor nos vino a quitar toda venda con su Santo Espíritu a través del mensaje de su palabra. Por eso, hermanos, al Señor, hermanos, a sus apóstoles, les dijo que no se fueran a mover de Jerusalén. Él les dio la comisión, pero no se vayan a mover de Jerusalén. No se vayan a ir a hacer la obra que les he encomendado. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando recibieron ese poder, dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pedro, hermanos, dio su primer mensaje, 3,000 almas se convirtieron al Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo, hermanos, en el corazón del hombre. Y todos los cristianos, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Porque cuando venimos a Jesucristo, dice la palabra del Señor, que somos sellados con su Santo Espíritu, que es la garantía, que es la arra. Esa garantía, hermanos, que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros los hijos de Dios somos los llamados a hacer esa tarea evangelizadora hasta lo último de la tierra. Así que el que no la está haciendo,
No, usted dice, pero yo no tengo esa capacidad para predicar, pero sí puede testificar en su trabajo. Sí puede testificar ahí en su colegio, en su escuela. Sí puede comportarse como verdadero cristiano y transmitir el mensaje a través de su forma de actuar. Ahí estamos transmitiendo, hermanos, el mensaje del Evangelio. Y ahí, hermanos, es donde el Señor, hermanos, le dijo a ellos que necesitaban del poder del Espíritu Santo para hacer esa tarea y predicar hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado. Se fue para el cielo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, dice. Qué cuadro más maravilloso es, hermanos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, hermanos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor, hermanos. Y desde ese momento, hermanos, todos los que desde ese acontecimiento maravilloso, la iglesia, los que somos cristianos, estamos esperando ese acontecimiento glorioso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá exclusivamente para llevarnos a nosotros. Aleluya. ¿No se alegra por eso, hermano? Gloria al Señor. Y esa promesa, hermanos, que vendrá por nosotros, es la que tiene que mantener viva nuestra fe, hermanos. Cuando estemos a punto, hermanos, cuando estamos en el momento del desánimo, en el momento de la prueba, en el momento, hermanos, en que seamos tentados, porque el enemigo es astuto y nos va a tentar. Recordemos, hermanos, de que el Señor viene por nosotros y no nos apartemos de Él, hermanos, actuemos en sabiduría como verdaderos hijos de Dios y no nos apartemos de Él por ningún deleite vano de este mundo, hermanos. Gloria al Señor. Ese mensaje, hermanos, que recibieron ese grupo de personas que estaban allí, hermanos, cuando Jesucristo subió al cielo, de que Jesucristo iba a volver. Nuestro Señor ya lo había dicho, hermanos, a sus discípulos en San Juan 14, cuando el Señor, hermanos, le estaba contando de que el tiempo de su partida estaba próxima. Los discípulos se pusieron muy tristes porque su maestro se iba a ir. Aún Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa, porque aparentemente Pedro le estaba demostrando su amor a Jesús, pero Pedro estaba actuando en contra de la voluntad de Dios y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no estaba entendiendo las cosas espirituales. Pero Jesús, hermanos, cuando vio aquella tristeza de aquellos hombres, le dice en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga, y si me fuera y os prepararé el lugar, ¿qué les dice? Vendré otra vez, aleluya. El Señor, hermanos, está preparando lugar. Y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice. Nos tomará, hermanos, como su propiedad, como la iglesia de Él que somos, como la novia que somos, para que nos convirtamos en su esposa en las bodas del Cordero. ¿No le da gozo, no le da alegría, hermanos, esto? Y os tomaré a mí mismo
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vale la pena servirle al Señor, hermanos. Vale la pena, hermanos, dejar los caprichos de este mundo. Vale la pena, hermanos, buscar la santidad, sin la cual, dice la palabra del Señor, nadie lo verá. Vale la pena, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y eso pasará, hermanos, con los que estemos vivos. Quizá nosotros seamos privilegiados, hermanos, porque los acontecimientos que estamos viendo en el mundo parecen apocalípticos. Estamos viendo cosas difíciles, aunque vendrán cosas peores. Pero sí, hermanos, una cosa les quiero decir: el Señor de un momento va a venir. Que no nos agarren sorpresa, hermanos. La verdadera iglesia no va a llegar el Señor como ladrón en la noche, porque como ladrón en la noche llegará para aquellos que están descuidados, porque el ladrón no avisa cuando va a llegar a robar. Pero nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo porque estamos preparados para estar con Él y estamos esperando su venida. Ahora, hermanos, aquí está hablando de lo que estemos en vida, si es que estamos. Pero ¿qué será, hermanos, de los millones de cristianos que han habido desde que el Señor, hermanos, vino o ascendió al cielo? ¿Qué será de ellos? La respuesta, hermanos, la encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Cuando el Señor, cuando Pablo, hermano, vio la tristeza de aquellas personas de Tesalónica que estaban viendo, que estaban anunciando de que Jesucristo venía, pero que ya muchos se habían muerto. ¿Qué será con ellos? Entonces Pablo llega, hermanos, y en el capítulo 15 les explica qué es lo que pasaría, para que ellos no estuvieran pensando, hermanos, qué sería de ellos. Yo no quiero decir que ignoréis acerca de los que ya están muertos. Y les dice, hermanos, a partir del versículo 15: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que todos nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor. Mire, hermanos, Pablo estaba predicando en el primer siglo, pero según Pablo, hermanos, él también iba a estar cuando fuera el arrebatamiento de la iglesia. Porque decía, nosotros los que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Estaba en el primer siglo, hermanos, van 21 siglos, hermanos, y el Señor no ha venido. O sea, hermanos, todo cristiano que conoce la palabra del Señor ha estado esperando la venida del Señor. Y nosotros la estamos esperando también. Los que estemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. O sea que ellos serán antes que nosotros, quiere decir que no precederemos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo mismo, hermanos, que dijeron los ángeles a aquellos hombres que estaban viendo allá su partida. Descenderá del cielo y los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor, hermanos. Por eso, hermanos, los muertos, las personas, nuestros familiares que ya han partido al cielo, hermanos, simplemente se nos han adelantado y están ahí esperando la resurrección, hermanos. Pero el día que Cristo venga, dice la palabra del Señor, de que ellos resucitarán primero. Y dice el versículo 17: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice. Ese es el arrebatamiento, hermanos. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. O sea, hermanos, el encuentro va a ser en el aire. Nos encontraremos con Él y así estaremos para siempre con Él. Qué privilegio el de la iglesia, hermanos. Qué privilegio. Espero, hermanos, de que esta palabra nos motive, hermanos, a acercarnos más a Dios y a obedecer su palabra.
Pablo le decía lo mismo a los corintios, hermanos. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, le dice. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, le dice, seremos transformados. Aleluya, hermanos. Seremos transformados, hermanos. Olvidémonos, hermanos, por un momento de los defectos físicos que tenemos y que quizá nos ha hecho sentirnos mal por algún momento, por algún apodo o por alguna cosa, hermanos, que nos quisieron hacer bullying. Quizá porque hemos sido muy altitos o muy bajitos, o porque hemos sido muy gorditos o muy flaquitos, o porque hemos sido cachetoncitos y otros carita flaquita, porque somos orejones o narizones o de nariz chiquita. Pero dice la palabra del Señor que seremos transformados, hermanos. Seremos transformados con un cuerpo glorificado, hermanos, como el que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando resucitó, hermanos, que podía traspasar las paredes y podremos viajar, hermanos, a la velocidad quizá de la luz, como los ángeles, porque la gloria de Dios estará en nosotros para siempre y nos dará un cuerpo nuevo para la gloria del Señor. Todo esto de este mundo se acabará, hermanos. La venida del Señor nos traerá grandes sorpresas y cosas lindas que este mundo, hermano, no nos ha dado. Porque este mundo quizá nos ha dado dolor, quizá nos ha dado tristeza, quizá nos ha dado pobreza. Pero el Señor, hermanos, tiene reservado para nosotros cosas gloriosas. Por eso, hermanos, no podemos estar desprevenidos e indiferentes ante las cosas de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que estar despiertos, hermanos, para irnos con Él. Dice Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1 y versículo 4. ¿Para qué nos llevará el Señor, hermanos? Mire, aquí nos dice el apóstol: para recibir la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, le decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a quienes les escribía. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero, hermanos, vienen cosas grandes para nosotros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque, hermanos, como cristianos sufrimos pruebas y a veces nos sentimos cansados y quizá deprimidos y decimos: no, es que ya no puedo. Pues si el Señor está con nosotros, hermanos, Él nos empuja para que sigamos adelante, porque eso es parte del proceso de nuestra formación, para que cuando el Señor venga, hermanos, nos encuentre aptos, nos encuentre aceptos y nos podamos ir con Él, porque Él nos está purificando, nos está preparando para el encuentro con Él. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, dice. El Señor, hermanos, sabía que nosotros íbamos a padecer muchas cosas difíciles en este mundo. Y por eso le inspiró, hermanos, a los escritores de la palabra, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que llegue la lluvia temprana y la tardía. El ejemplo, hermanos, del labrador es difícil, hermanos, el trabajo del labrador. Tiene que sembrar y esperar que llueva, y si no llueve. Pero él tiene paciencia para esperar, hermanos, la obra maravillosa de Dios. Y así como los agricultores, les dice el apóstol Pedro: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué?
porque la venida del Señor se acerca. O sea, hermanos, vale la pena que tengamos paciencia en las diversas pruebas, porque el Señor se acerca. Y tenemos que afirmar nuestros corazones. Cuando dice, hermanos, afirmar vuestros corazones, está diciendo, pónganse las pilas en obediencia a mi palabra. Pónganse las pilas en servirme, en predicar la palabra, porque yo les voy a demandar lo que les he mandado. Y el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. El Señor, hermanos, juez justo, está a la puerta por venir. Él ya está a la puerta, hermanos, a hacer justicia. Quizá, hermanos, nosotros aquí en este mundo hemos sido timados, hemos sido, hermanos, quizá maltratados por los poderosos, quizá nos han hecho daño, no nos han hecho justicia y se han aprovechado de nosotros quizá. Pero todas estas personas que se han apoderado, hermanos, y han hecho lo que ellos quieran, hermanos, con el necesitado, también recibirán su pago, porque viene el juez justo. Todos aquellos, hermanos, que sobornaron, que pagaron a un juez para salir libre después de hacer un crimen, cuando venga el Señor juez justo no se salvarán si no se arrepienten. Porque el que se arrepiente de Dios tiene misericordia, hermanos. Por eso, hermanos, no debemos de perder nuestra confianza, porque Él una y otra vez nos repite que Él viene pronto. Yo solamente les estoy leyendo unos pocos versículos. Hay muchos versículos que nos hablan, hermanos, de que Él viene pronto. Por eso la confianza que debemos de tener en el Señor, hermanos, tiene que ser fuerte. Hebreos 10, 36, 38 también nos dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Que el Señor vendrá por nosotros. Y es el versículo 37. Porque aún un poquito, le dice, y el que ha de venir, vendrá, y no tardarás. Hermanos, a mí estas palabras, hermanos, a mí me ponen pensativo, hermanos. Porque vendrá y no tardará. Lo dijo hace 2000 años, pero como para él, hermanos, 2000 años son 2 días. El Señor viene pronto, hermanos. Pero le dice el escritor en Hebreos, mas el justo por la fe vivirá. Mantengamos nuestra fe viva, hermanos, en el Señor. Y no desmayemos, sigamos adelante. Porque si retrocedemos, dice, no agradará mi alma, dice el Señor. Los que retroceden, hermanos, son los que tropiezan, son los que se quedan, son los que no pasan la tribulación, son los que dan paso atrás. Pero eso no agrada el corazón de Dios. Gloria al Señor. Yo quiero terminar, hermanos, y voy a leer ya un último versículo, hermanos, versículos en Apocalipsis 22. Ya solo leo estos y terminamos, que sigue hablando de lo mismo. Espero, hermanos, que esta palabra toque nuestro ser, hermanos, y si hay necesidad de hacer cambios en nuestra vida, hagámoslos, porque los tiempos son malos. El Señor está por venir. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, vamos a leer a partir del versículo número 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando dice, hermanos, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, está hablando de los profetas que escribieron la palabra del Señor. No está hablando de otros, hermanos. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Cuando dice para mostrar a sus siervos somos nosotros, hermanos, la iglesia. Es que al hombre le gusta, hermanos, darse los títulos que el apóstol, que el profeta, que el maestro, que el pastor. No, hermanos, sus siervos somos nosotros, hermanos.
¿verdad? Te dice, para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y he aquí dice, vengo pronto. Mire, cómo insiste, hermanos, el Señor en que viene pronto, para que estemos alertas. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Yo, Juan, dice, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mire, hermanos, qué peligro hay, hermanos, en adorar lo que no debemos de adorar. El apóstol Juan, hermanos, que era un gran hombre de Dios, un gran servidor de Dios, un hombre, hermanos, que realmente amaba a Jesús con todo el corazón, porque se le llama el profeta del amor. El hombre que se identificaba con Jesús, hermanos, de cerca, se confundió y se postró delante del ángel. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor, hermanos? Qué sensibles somos nosotros, hermanos, los humanos, para poder presentar reverencia a alguien que no lo merece. Si hay alguien, hermanos, que venga y diga que tenemos que hacer lo que Él diga, porque Él nos manda, porque a Él lo llamó y lo tiene ahí como hombre de Dios, y que tiene que hacer lo que Él diga, aunque no esté en la palabra, nosotros no tenemos que obedecer, hermanos, porque solamente tenemos que honrar al verdadero Dios. Pero Juan, hermanos, se equivocó. Y si él se equivocó, hermanos, qué fácil nosotros podemos caer, hermanos. Y cómo vemos, hermanos, cómo el hombre, hermanos, en la actualidad rinde reverencia, hermanos, al hombre. Se postra delante de él y le besa la mano. Y usted quizás está pensando en la religión tradicional. Yo le estoy hablando de la iglesia que se dice llamar cristiana, evangélica. Hombres, hermanos, que abusan del pueblo y buscan la reverencia del hombre porque se les ha pasado la mano. Pero el ángel le dijo, mire, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Hermanos, no tenemos por qué adorar a nadie. Usted no tiene por qué defender a ningún hombre. Usted defienda la palabra de Dios y adore a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Mire la insistencia, hermanos, de que Él viene pronto y que el tiempo está cerca, y que, hermanos, la venida del Señor va a ser ya. El que es injusto, dice, sea injusto todavía. O sea que, hermanos, hacer lo que quiere en este mundo, que lo siga haciendo si no quiere escuchar la palabra del Señor. El que no quiere, hermanos, pues no quiere. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. Yo sé que muchos van a escuchar esta palabra y la van a hacer a un lado, porque no les interesa la vida eterna. Les interesa hacer las cosas de este mundo. No importa dañar el corazón de Dios. Pero mire lo que dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Aleluya, hermanos. Somos justificados a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y somos llamados a ser justos también, como Él es justo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mantengamos esa santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el versículo 12 vuelve a decir lo mismo. Y aquí dice, yo vengo pronto. Hasta el cansancio, hermanos. Y quizás usted esté aburrido de estar escuchando la misma palabra, pero el Señor está tocando su corazón porque le ama. Para que no tome a broma las cosas de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Todo lo que usted hace,
sea de buena o de mala intención, el Señor lo sabe. Usted podrá engañar a su esposo, a su esposa, me podrá engañar a mí, podrá engañar al pastor, a quien sea. Y me puede hacer un mal negocio y engañarme y mentirme, pero a mi Dios no lo va a engañar. El que sea injusto todavía. Gloria al Señor. El Señor, hermanos, vendrá para recompensarnos con múltiples bendiciones espirituales. Y eso pronto sucederá. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Casi cada versículo lo repite, hermano. Ya para terminar el Apocalipsis, hermano, el Señor insiste, hermano, de que Él viene en breve. En el último versículo del Apocalipsis. Amén, ven Señor Jesús, dice Juan. Y ese amén, Señor, ven Jesús, lo tenemos que decir todos, hermanos, los hijos de Dios. Porque todos los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar esperando ese día maravilloso que Cristo venga. Así, mis hermanos, si alguien creía que solamente usted iba a alcanzar la salvación por ir a una congregación, está equivocado. Necesitamos, hermanos, obediencia a la palabra del Señor. Necesitamos arrepentimiento de corazón para que el Señor nos perdone y nos inscriba en el libro de la vida. Amén. El que no lo hace, hermanos, se queda fuera. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Y que todos los que estamos en esta noche, en este lugar, nos arrepintamos delante del Señor. Le pidamos perdón por nuestros pecados. Y ya no veamos las cosas de este mundo, sino que nos congreguemos para adorar a Dios. Y estando en la iglesia o estando en la casa, estando en el trabajo, donde quiera que estemos, honremos a Dios con nuestras actitudes, porque estamos esperando a un Dios santo, puro, que viene por una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Pongámonos en pie, hermanos. Gloria al Señor. El Señor, hermanos, Él es el único camino para poder llegar al reino celestial. Si alguien en esta hora, esta palabra le tocó, este es el momento en el cual usted puede abrir su corazón al Señor y el Señor entrará a Él a través de que usted se arrepienta de sus pecados y le diga: Señor, te recibo en mi corazón y haz de mi vida lo que tú quieres hacer con ella. Y usted, si hace esa oración ahora, le aseguro que si el Señor viene hoy, usted se va con Él, porque esa es la promesa. Esa es la promesa, hermanos. Y si solamente escuchó, pero quiere ser injusto todavía y quiere ser mundano todavía, usted decide. El Señor nos mandó a predicar su palabra, el oyente es el que decide. El que quiere recibir al Señor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de escuchar este mensaje y poder, Señor, abrir mi corazón y examinarlo y reconocer que soy pecador. Hoy, Padre bendito, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de poder arrepentirme y de poder postrarme delante de ti y decirte: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, mi alma. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy, Señor, he entendido que necesito de ti, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy, Señor, te reconozco que tú eres el único que me puede dar vida eterna. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, por este momento tan especial que me has dado y que hoy, Señor, me preparan para la vida eterna y me preparan para el encuentro contigo cuando vengas en las nubes. Estoy seguro que me iré contigo.
Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.